Les cuento un poquitito. La semana pasada, ¿recuerdan más o menos lo que pasamos? ¿Recuerdan la materia un poco? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Lo recuerdan? Estoy buscando mis apuntes. Ya, muy bien. Estuvieron hablando sobre la resiliencia. Exactamente, sobre la resiliencia familiar. ¿Qué cosas Sí. me pueden contar sobre la resiliencia familiar? Que se acuerden, pueden realizar sus apuntes, no hay ningún problema. Voy a mirar para abajo porque ahora la cámara la tengo acá. ¿Qué cosas se acuerdan de la resiliencia familiar? A ver, cuéntenme un poco. Caro, ¿tú pudiste ver la clase? Sí, vi y también leí el texto. Ah, qué aplicada. Muy bien, Carito. ¿Y qué Sí, pudiste me, gus- sacar de la resiliencia? A ver, cuéntame. O me del texto que gustó, leíste. me gustó mucho la parte en la que hablaba de que no puede haber resiliencia sin adversidad, como sin dolor y como sin como momentos de crisis o de angustia, como que la resiliencia existe en esos espacios. Y Mm, hablaba también de como los tipos de resiliencia, así como que la resiliencia se iba como, era como dinámica, que iba moviéndose, que no era fija, que no es algo que vamos a tener siempre, sino que según lo que vamos viviendo es lo que nuestra resiliencia se va formando o no. Y lo otro que me gustó también era como los escudos familiares, como lo que, no sé buenísimo. si era bien el término, pero como lo que Sí, protege de como evitar que pasemos por momentos de adversidad o que en los momentos de adversidad nos vamos abajo, algo así, entendí yo. exacto. ¿Y qué te gustó de los escudos, de estos escudos que hablaba el texto? Me gustó uno que decía como del pasar tiempo en familia. No sé si lo entendí bien, pero era como Sí, las celebraciones, como el salir, el estar juntos, como cosas tan sencillas son uno de los escudos como más importantes también para poder ser resiliente como familia. exactamente. El pasar tiempo familiar es clave para evitar la desintegración familiar en momentos de crisis. Ujú. Y Y eso es hablaba súper también, si no me potente. equivoco, de la organización, ¿o no? Exacto, exacto. Porque en el fondo, a ver, organización en dos sentidos igual hay que recalcar. La primera, en cómo se organiza la familia frente a las crisis, ya la homeostasis se puede ver, ya cómo se equilibra equilibra está bien. Y la otra organización vendría siendo no sé qué parte de la organización estabas tú hablando. Tengo tantos conceptos de organización en mi cabeza. Al Si menos no la me equivoco, organización. eso estaba como en el post adversidad, en el cómo Ah, la enfrentar la reorganización adversidad. de la. Ya, sí, cómo se vuelve a reorganizar la familia, ¿cierto? Sí. Primero cómo se enfrenta, cómo la visualiza. A ver, eran tres pasos y dentro de eso estaba la reorganización, ¿cierto? Y que incluso dimos un ejemplo acerca de, incluso en la parte, en el duelo, muchas veces se deja de lado el tema de la reorganización familiar y decíamos, no sé, imagínense que fallece el papá y el papá, no sé, cortaba el pasto, es un ejemplo muy burdo quizás, pero cortaba el pasto y nadie se resigna al fallecimiento del padre y el pasto comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Maleza, maleza por todos lados. Hasta que hay una aceptación y alguien dice, no, pues, el pasto hay que cortarlo, ¿quién asume ese rol? Hay que reorganizar la familia y finalmente se corta el pasto y alguien asume el rol. Pero es como un ejemplo que en verdad eh, visualiza en el fondo cómo después de una crisis, una familia vuelve a tomar un rumbo nuevo, hay una reestructuración y eso me habla de que para que haya una reorganización tiene que haber caos. Cuando hay desorden, cuando hay un temblor chiquitito, se caen los libros, yo los vuelvo a organizar, ¿cierto? Pero cuando hay caos, o sea, cuando hay un terremoto, maremoto, toda la casa se viene abajo y hay que construir desde los cimientos. Entonces, a veces, a veces para que haya una transformación potente de la familia, tiene que haber un caos que le ayude a reorganizarse, ¿ya? Y a levantarse nuevamente. Entonces, muchas veces el caos es visto, como decías tú, como una adversidad que nos ayuda a cambiar, pero no todos visualizan el caos de esa manera. Ahora, tampoco es que le haga una oda al sufrimiento, porque
comprobado que el sufrimiento igual no hace bien, ¿te fijas? Pero es como, ¿qué hago con esto? Porque las crisis son parte de la vida, o sea, no podemos negarlas y hay que asumirlas de alguna forma. Entonces, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo pasamos esa adversidad? Es como, en el fondo, cómo se mide el éxito de una familia. No si tiene crisis o no, siempre van a haber crisis, sino en el que cómo se enfrentan y cómo se sale adelante después de eso. ¿Ya? Y teníamos una tarea. No sé si la hicieron. ¿Ya? Identificar un personaje bíblico que haya, que haya pasado, sí, por una experiencia de resiliencia familiar, ¿ya? Y identificar ciertos los elementos en la historia del personaje que los llevó a elegir cierto personaje bíblico. Bueno, a ver, vamos a partir, era una tarea, así que voy a revisar las personas que están acá dentro de las que están aquí en la clase. Y a ver, Jonathan, me aparece aquí primero en la lista. Jonathan, cuéntame un poquitito. ¿Qué personaje bíblico identificaste tú y qué elementos de su historia te dijeron que en el fondo este personaje había sido resiliente? Hola, buenas noches. Bueno, yo elegí Juan. A mí en realidad me encanta Juan, el apóstol, porque, bueno, voy a hacer un resumen de Juan. Resulta que él parte de una familia acomodada de pescadores, con un emprendimiento, acepta ser discípulo de Jesús, le sigue. Dentro del grupo de discípulos es uno de los de más cercanía con el Señor y está en un lugar principal como de intimidad, se podría decir. Bueno, los discípulos son comisionados todos y Juan recibe los reportes de cómo con el tiempo cada uno de sus compañeros han sido martirizados. Entonces va recibiendo esos reportes. Juan también, el último sobreviviente del grupo de 12, es llevado preso, lo intentan asesinar, no pueden, y lo deportan a Patmos, en donde ahí era como su castigo final para deshacerse de este último discípulo. Entonces, imagínate, primero perder a todos sus compañeros, o sea, dejar de ser como uno de los privilegiados, por decirlo de alguna manera, a ser como el que recibe todas las malas noticias, a quedarse solo, a ser desterrado, a ser, no sé, asesinado. Y allí en el destierro, allí solo, el Señor le entrega la revelación del Apocalipsis. Entonces es como en el momento a lo mejor más malo de su vida, el Señor le entrega la mayor revelación que un ser humano pudo haber tenido. Y no solamente eso, sino que también sobrevive a eso y sale de Pascua y muere en una polis que él quería mucho. Entonces, dentro de todo este resumen, Juan es un resiliente, bueno, según yo, porque a pesar de todo este como ambiente hostil que le tocó vivir, él se mantuvo firme. Él pudo como conservar el tema de tener un corazón dispuesto a recibir lo que en ese momento el Señor le estaba entregando, y de hecho él sobrevivió a toda esa situación y murió de una buena vejez. Entonces, por lo menos para mí es un personaje que me encanta y por eso lo encuentro que es un resiliente. Buenísimo. Me gustó mucho tu asimilación de la resiliencia con Juan. Súper bien, Jonathan. Me gustó. A ver, ¿quién más? Bertita. Ya, Dígame. ¿me escucha bien? Sí. Escucho. Sí. A mí me gustó Josías. Ya. Estoy leyendo crónicas y en una de esas encontré Josías que empezó a reinar a los 8 años. Ya a los 8 años con sus papás que eran muy... No querían tanto, eran malvados, decía la Biblia, ¿ya? Y José, a pesar de tener 8 años, ya a los 18 años, él, que no fue fácil, yo creo, de 8 a 18 reinar un pueblo,
se hizo cargo de tan grande y de personas que no adoraron a Dios. Y aquí él puse que a los 18 años él empezó ¿cómo se llama? A botar los ídolos que tenían y hacer, ¿cómo se llama? A los adivinos que habían en ese tiempo, los barrió con todo. No fue fácil a su corta edad, pero vio la bendición de Dios y según la Biblia dice que no hubo otro rey antes ni después como él. Dice, Qué no, buen hubo- ejemplo, Bertita. dice en 2 de Buenísimo. Crónicas 23-25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Y para mí eso es tan Buenísimo. importante. Esa Ahora, es mi Bertita, tarea. mira qué buena qué buen ejemplo. Ahora dime, ¿quién fue el pilar o bastón resiliente de Josías? Josías, bueno, su papá era Abía, creo que se llamaba su abuelo, yo creo. ¿Ya Porque yo aparecen pensé ahí aquí toda la historia. personajes que lo Sí, instruyeron? sí, por ejemplo, él siguió a su papá. Ya. Como que después no hizo lo bueno, pero él aprendió de chico lo que hacía su papá. Aunque después se desvió, pero uno aprende también de las cosas buenas. Y él Oye, aprendió pero lo bueno. Oye, pero qué buen ejemplo diste, Bertita, porque imagínate que tenía toda una familia para poder, como para que uno pudiera decir, pucha, Sí. no, este cabro no va a salir, no va a salir No, adelante. Pero muy buen ejemplo. Buena, Bertita, me gustó mucho también. ya. Ahora, a ver, ¿quién está? No sé, ¿quién es el que está con West? ¿Quién es? ¿Quién está con ese nombre? ¿Ges o West? Yo, no le puedo cambiar el nombre, soy yo María Escobar. Ah, ya, dígame. Entonces, Ana María, dígame, ¿qué personaje escogió usted? Yo no había hecho la tarea porque ahora que abrí y me conecté, decía tarea, yo dije no, pero a mí me gusta Gedeón. Ya, Si alcanza a entrar en lo que usted está viviendo. ¿Por qué me gusta Gedeón? Porque hay una parte que cuando Dios llama a Gedeón, él se cuestiona también porque él es el menor, la tribu de él es la menor de las tribus y él es el menor de su tribu. Entonces como que no se encuentra capacitado a enfrentar lo que Dios le está mandando a hacer. Pero él después logra sacar al pueblo de la opresión que estaba viviendo y logra derrotar con 300 hombres, todo. Y después la Biblia dice que después de eso hubieron 40 años, gracias a él que creyó y que creyó a Dios, hubieron 40 años de libertad. 40 años, no hubieron los mejores 40 años después. Entonces, no sé si el personaje que yo le doy entra en lo que usted está pidiendo. claramente porque estaban viviendo una crisis súper potente, Sí, ¿cierto? sí, Estaban siendo sí. sitiados, O sea, se estaban llevaban sitiados, sí, se llevaban todos los... Pero bueno, sí, muy bien, María, sí, efectivamente, Gedeón también calza, bueno, en realidad hay varios personajes importantes y resilientes, tenían varios para escoger. Dani Udina, no hiciste la tarea, no puede ser. No, lo que pasa es que ese día que estaba hablando de la resiliencia y ¿Ya? mostraste el video, me puse un poco sensible, entonces como que me paré y me fui. Y después cuando volví ya como que ya estaban como chao, creo, entonces el Juanjo no me dijo. Ya, le vamos a tirar la oreja al Juanjo entonces. Pero Sí. intenta tenerla para el día miércoles, ¿ya? Ya. O me la mandan por WhatsApp. Ya, Catherine Cuevas, ¿estás por ahí? Hola, mi personaje bien, aquí estoy. Oye, mi personaje elegido es José. ¿Cuál de todos los José? José, el de Egipto, que llegó muy ahí bien, muy bien. a Faraón, Potifar y todo ese tema. Pucha, le tocó súper duro a él la vida, a pesar de que era el regalón de papá,
todo el resto del entorno de la historia es bastante difícil y complejo para él, pero, o sea, definitivamente él siempre vio el vaso medio lleno, eso que es lo que nos falta a Exacto. todos. Y Katy, Y- cuéntame un poquito, ¿qué ¿Sí? personajes fueron en su vida pilares resilientes o bastones resilientes? O sea, principalmente el Señor. El Señor fue el bastón, realmente Él fue el sustento, ¿cierto? Su fe en Dios. Pero yo creo que el Padre también, que estaba súper pendiente de Él, le entregó valores, principios y le entregó una base sólida como para enfrentar las dificultades que le tocaron vivir después. Eso yo creo que, además, era el único hijo el primer hijo de la mamá tuvo 2 hijos, él y el más chiquitito, y yo creo que él igual fue súper regalón, era como el hijo esperado de la mujer amada. Yo creo que eso fue la fortaleza para que él pudiera soportar, pero principalmente la fe que su padre le inculcó en Dios. Yo creo que eso fue Buenísimo. lo que le permitió salir adelante. Y Katy, más adelante, ¿quién tú crees que en su vida pareció que pudo haber sido un pilar resiliente también? Su esposa. Su esposa, su familia, el tener hijos. Yo creo que eso también le cambió la visión de la vida. Bueno, y también las autoridades para las cuales él estuvo trabajando, que si bien es cierto, Potifar no le prestó ropa en un momento, finalmente sí fue un pilar fundamental, como porque él lo recomendó a Faraón finalmente. Entonces, ahí fue una persona que le prestó ropa, le tendió la mano en un momento complicado, después de haber pasado en la cárcel y todo lo que sucedió. Pero lógicamente siempre fue la mano de Dios sosteniéndolo, pero ese Dios que él conoció gracias al sustento familiar, el que le entregó a su familia el conocimiento de la verdad bíblica. Yo creo que eso fue lo más potente en él, definitivamente, porque otra persona en su situación capaz que no hubiese resistido todo lo que le pasó. Muchas gracias, Katy. Si me ven acá con el celular es porque nunca alcanzo a pasar la lista y le estoy sacando fotos a la clase, a los participantes, ¿ya? Ahí está. Ahora, Pamela, ¿estás por ahí, Pamelita? Sí, aquí estoy. Ya, Pamelita, le toca, ¿qué personaje bíblico? Ya, es que, bueno, como decías tú, hay un montón de personajes bíblicos. Al indagar en este tema y estudiar un poco, me di cuenta que hay muchos personajes bíblicos resilientes. Bueno, no estaré equivocada, pero yo creo que partiendo desde Abraham, ya para mí Abraham es un resiliente, porque el hecho de que él quería un hijo, ¿cuántos años se tardó Dios en responderle la petición? Y aún así él nunca perdió su fe y siguió adelante. Entonces para mí él igual es un resiliente. Después que me llama la atención igual es Job. Job que lo perdió todo en un día, Job. ni siquiera lo apoyaba a su esposa. Yo creo que Job es como la oda al resiliente. Yo creo que Job es el ejemplo máximo de resiliencia. Pero no son mis escogidos. Ya, ¿cuál Mi escogiste? escogido es el apóstol Pablo. ¿Por qué El escogiste al apóstol Pablo? porque- Cuéntame. Ya, porque él lo pasó pésimo, pues fue azotado, apedrado, fue náufrago, pasó hambre, sed, fue encarcelado, y no obstante, aún así siguió predicando el evangelio y nunca perdió su fe, y es más, motivaba a la iglesia a no decaer, él decía que se hacía débil por lo demás como ejemplo. Entonces un tremendo resiliente encuentro yo el apóstol Pablo, y gracias a esa actitud de fe que tuvo él, el evangelio se predicó, ha logrado extenderse a muchas partes del mundo. Entonces para mí es un tremendo ejemplo de resiliencia el apóstol Pablo. Buenísimo, me gustó mucho también. Tienen aunque debo reconocer que de todos los que han nombrado tengo un preferido, pero después se los voy a decir. Josías. Josías, pero sentí que era un muy buen ejemplo, porque toda su familia, pero él salió adelante. Ahora, Angélica, vea, pastora Angélica, ¿cómo está usted? Hola Erika, hola a todos. ¿Me escuchan? La escucho. Que ¿Tiene algún tuve que entrar del celular porque no sé qué le pasó al computador. Ya. Y yo dije, Josías, como cuando dijiste, tengo uno preferido,
pensé que justo era Josías, por eso lo dije en voz alta, pero pensé que tenía el micrófono apagado. Salió pillada, ¿ves? Salí pillada. Pero ¿sabes qué? Yo la verdad de las cosas falté a mis 2 primeras clases por cosas del ministerio, pero me llama mucho la atención la vida de Noemí. Yo creo que, wow, ahí en Noemí también hay una resiliencia, pero Sí. grande, porque ella fue y se fue a un país extranjero. Se fue a un país extranjero y sufrió tantas necesidades y la pérdida de su esposo e hijos, porque murió el Sí. esposo, murió sus Y 2 en ese hijos. tiempo era heavy perder el esposo, porque también la mujer no era, Claro, no era tan bien posicionada, no podía poder es, trabajar, qué sé y yo, en fin, tantas cosas. claro, la viuda, más encima La perder sus viuda, hijos, claro. quedarse ella con sus 2 nueras también, y ahí, bueno, todavía un propósito de Dios también en esto. Después, no sé, pues pasaron esa hambruna en Israel, y la falta de, ella tuvo mucha falta de confianza en el Señor, es lo que yo pienso, es lo que yo pienso que ella tuvo una falta de confianza en la protección divina de Dios, porque ella pensó que allá donde ella iba a estar mejor, pues, sin saber lo que le deparaba, lo que Dios tenía también guardado para ella. La muerte de su esposo, hijo, agravó más encima su desamparo, a pesar de que ella venía más de una ciudad donde había tanta hambruna de Israel, y llegar a otra ciudad donde ella perdió todo. Para mí, wow, es heavy eso también. Y la reacción, la desesperación de ella, y bueno, gracias a Dios que ella, Dios, como dije, tenía un propósito y les enseñó a su nuera, ¿cierto? Y una de las que se quedó fue Ruth, y Ruth y le dijo, váyanse porque no tengo nada, no tengo absolutamente nada, tenía en ese momento un desamparo tremenda, pero me encanta cuando Ruth le dice, no, tu Dios era mi Dios y yo voy donde tú vayas. Y eso es algo hermoso poder enseñarle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a todo el mundo de que este Dios es un Dios poderoso, grande, sin saber lo que le tenía reservado también a la vuelta. Así Exactamente. que sí, ella fue un gran apoyo, Muy bueno. ayudándole cada día a levantarse de la situación en que estaba viviendo Noemí, porque uno lo lee y lo lee así como, ya, el libro de Noemí, de Ruth, pero heavy también lo que le pasó, Sí, pues. ¿cierto? Así Y que, bueno, el resultado de eso, que cuando volvieron la actitud de Ruth, qué sé yo, todo, encontró la felicidad al lado de su nueva familia, en el cual fue Ruth, Boz y Obed. y en el fondo ahí se logró consumar en el fondo también el propósito. Bien, Exactamente. muy buen ejemplo también. Así que muy bien, bueno sus personajes. Ujú. Ojo que también los personajes que escogieron fueron como resilientes personales. No sé si me explico. Como persona encontraron una red que les permitió salir adelante. ¿Por qué me Sí, gustó mucho Josías? Porque finalmente me hablaba de una resiliencia familiar. ¿A qué me refiero con eso? Que pese a que su familia, ¿cierto? Tenía como un contexto bastante hostil, ¿cierto? Josías logró salir adelante, ¿ya? Así que vayan revisando personajes dentro de la Biblia que no solamente ellos como personas hayan sido resilientes, sino que como familia lograron salir adelante porque los elementos que integra la resiliencia familiar son un poco distintos, no tanto, tampoco tanto, pero son un poco distintos a lo que se utilizan cuando son resilientes de forma individual. No sé si me explico. ¿Ya? Así sí. que para que los vayan buscando. Y ahora vamos a continuar la clase. ¿Les parece? Hoy día nos toca hablar de un tema bien interesante, que es la comunicación humana. ¿Ya? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Qué dinámicas se dan dentro de la comunicación? Son temas que vamos a abordar el día de hoy. Va a estar bien entretenida. Yo sé que es algo que quizás no están habituados. Siempre hablamos sobre cómo comunicarse mejor, pero nunca nos hemos adentrado en cómo analizar la comunicación, ¿ya? Así que dentro de la familia sean dinámicas bien entretenidas, así que lo vamos a ver el día de hoy. Y antes de comenzar con la clase, quiero leerles
algo que encontré que considero que puede estar bien alineado, ¿cierto?, con el tema de la comunicación. Vamos a leer un capítulo de la Biblia que se encuentra en Efesios, ya 4, del 20 al 32. Le voy a pedir a Jonathan, que está por ahí, si lo puede leer, está en la pantalla, ¿ya? Está ahí. Ya. Voy a acercarme bien, sí. Ya dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Súper bien. ¿Qué más o menos nos dice este texto? De alguna forma nos está hablando de cambiar ciertos patrones, ciertos que nosotros teníamos y que normalmente nosotros vamos estructurando a lo largo de nuestra vida, ya desde que nacemos. Estructuras, ¿cierto?, cerebrales, estructuras de comportamiento, estructuras de comunicación y nos muestran en el fondo que abandonemos nuestra antigua forma de vivir. Y no porque, nuestra familia sea mala ni todo, sino que siempre incluso nosotros copiamos los patrones que hicieron con nosotros. No sé si me explico bien. Nosotros somos pareja, como mi mamá y mi papá hizo pareja. Yo soy mamá y papá, como mis papás fueron conmigo o como mis abuelos fueron conmigo. Entonces, finalmente, ¿quién tiene la verdad? Nadie se le enseñó cómo ser papá o ser mamá, cómo ser esposo, ¿cierto? No hay una escuela. Entonces, finalmente, lo que Dios nos está diciendo es como abandona esos patrones, ya que no sabemos cuáles son, pero sigue estos patrones, ¿cierto?, que son los que te da Cristo. Y ahí te da algunos ejemplos que me parecen súper interesantes, como por ejemplo, quiten de vosotros amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí hay, por ejemplo, otro que sale y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, en el fondo igual nos va direccionando hacia lo que Dios quiere de nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos modificar todo eso? Analizándonos, viendo cómo nuestro caminar, viendo cómo nosotros nos vamos comportando. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿ya? ¿Recuerdan también ese versículo bíblico? Finalmente nos llama a la introspección para que nos vayamos conociendo y luego de eso, ¿cierto?, sacar lo mejor de nosotros. Entonces, a raíz de ese versículo es que hoy día vamos a hablar sobre la teoría de la comunicación humana, cómo se estructura y cómo la podemos ir desmembrando, ¿cierto?, analizando y llevándola inmediatamente a cómo somos nosotros y cómo lo llevamos en nuestro hogar, ¿ya? La teoría de la comunicación humana, hay varios estudios al respecto. Todo comenzó con el tema del interaccionismo simbólico en la escuela de Palo Alto. ¿Qué es la escuela de Palo Alto? Es una especie de
escuela invisible, ¿ya? No es que tenga una estructura fija o esté en algún país específico, sino que era una escuela que era como, que se manda, era como, por decirlo, ahora en ese tiempo no existía lo virtual, pero se mandaban cartas con ensayo, con investigaciones, ¿ya? Y habían varias personas que participaban de esas cartas, de esas investigaciones, y a esa escuela invisible que no estaba alojada específicamente en un lugar físico, se le llamó la Escuela de Palo Alto, ¿ya? Dentro de esa escuela se estudiaron el interaccionismo simbólico, que tenía que ver con cómo se formaba, ¿cierto?, la comunicación en la sociedad, cómo hablaban, cómo se interaccionaban entre ellos, ¿ya? Y dentro de esto hubo varios autores que no los quise poner, no quise como abrumarlos con tanta información teórica, pero dentro de estas investigaciones que hicieron, hablaban de que dentro de las sociedades se forman símbolos y signos que para cada sociedad es distinto, ¿ya? Y a medida de que nos vamos interrelacionando, se van dando significado a ciertos símbolos y a ciertos signos, ¿ya? Y a raíz de eso va saliendo el lenguaje y nos vamos comunicando y nos vamos formando y estructurando como sociedad, ¿ya? Tiene que ver con la dialéctica, con el intercambio, ¿ya? De opiniones. Y este personaje, que es Paul Václavi fue uno de los pioneros, yo diría que es dentro de la psicología o dentro de la terapia familiar, es considerado como el padre de la comunicación, ¿ya? Y Václavi es uno de los personajes súper importantes porque instauró las bases para comprender la interacción humana. Se salió un poquito de los signos y ya se adentró a analizar la comunicación. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Para Václavi, ya, para poder comprender la teoría de Václavi, comprender el modelo interaccional, cómo va interaccionando las personas, dijo que habían 3 puntos importantes. Primero, la comunicación es un proceso social permanente. Ya, yo necesito de un otro para poder contactarme y comunicarme. Ya, es social. 2, todos los seres humanos son parte de las interacciones comunicativas. Todos. O sea, todos somos parte, todos tenemos pautas para poder comunicarnos, ¿ya? Y lo que vamos a hablar hoy día no es del idioma de los animales, ni como el lenguaje de la naturaleza, es netamente, se centró en el ser humano. Y la sociedad establece normas de interacción. ¿A qué me refiero con normas de interacción? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿En dónde nos podemos relacionar con tal y tal persona? Yo cuando me comunico, por ejemplo, existen pautas sin darnos cuenta. Existen pautas de que cuando yo hablo, los demás se quedan callados, por ejemplo. ¿Y eso quién lo estableció? Finalmente nos vamos normando en las instituciones donde nosotros vamos estando a lo largo de toda nuestra vida, ¿cierto? Ya sea en la familia, ya sea en el colegio, en nuestro trabajo, en fin. Y el proceso de comunicación se debe considerar al menos 3 cosas, según Václavi, ¿ya? Primero, el uso del lenguaje, ¿ya? En el que se genera la comunicación. El uso del lenguaje, el uso de los gestos esas son las principales cosas que tú vas a analizar. Los gestos que tú realices, ¿cierto? Las verbalizaciones y además el espacio físico que tú escojas para poder comunicarte. ¿Ya? Son 3 puntos importantes. El lenguaje, los gestos, que tiene que ver con toda la emocionalidad que aprendemos desde pequeño, y el espacio físico donde esta interacción se dé. No es lo mismo, yo no voy a actuar de la misma manera en mi trabajo a como yo actúo, por ejemplo, en mi casa. Las interacciones son distintas, los gestos que hago son distintos. El lenguaje que ocupo, por ejemplo, con mis amigos, no es el mismo que yo ocupo con mi jefe, por ejemplo. Son completamente diferentes, ¿ya? Entonces dijo que estos 3 puntos o elementos son importantísimos al momento de poder analizar la comunicación y sobre todo dentro de la familia. Y este caballero propuso 5 elementos, pero fundamentales dentro de la comunicación, que son los siempre bien ponderados, ¿cierto? 5 axiomas de la comunicación, que los vamos a analizar en profundidad el día de hoy, ¿ya?
El primero los vamos a nombrar y después los voy a explicar uno por uno para que los puedan entender, ¿ya? El primero es imposible no comunicar. El segundo es el nivel de contenido y el nivel y de relación, ¿ya? La otra forma de analizar la comunicación es la comunicación analógica y digital. Otro componente también es la puntuación de las secuencias. Y el quinto, la comunicación simétrica y complementaria, ¿ya? Estos son los pies para poder analizar, ¿cierto?, las interacciones entre las personas. Después hay más cosas que se van agregando otros autores, claramente, pero esto es como las bases de la comunicación. Por eso se le llama el padre, ¿cierto?, de la teoría de la comunicación humana. Y vamos con el 1. El axioma 1, es imposible no comunicar. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que ya lo hablamos en las clases pasadas, es que, por ejemplo, en todas las interacciones del ser humano, ya sea en la familia, en cualquier lado, toda conducta es comunicación. Todo lo que yo haga, comunica. No existe el que yo no me comunique, siempre me estoy comunicando. Toda conducta es un mensaje, ¿ya? Todo silencio incluso comunica. Si yo estoy así, ¿qué significa? Que no me quiero comunicar, ¿cierto? Que no quiero hablar. Si yo le hago la ley del hielo a otro, significa que en el fondo lo estoy descalificando. En el fondo, tú para mí no existes, ¿ya? Una de las cosas que hablaba el interaccionismo simbólico es qué significados le da la gente a los signos o a los símbolos. Y una de las cosas que habla uno de los autores, habla sobre el self, que en el fondo el sujeto, el ser humano, también se transforma en un signo o en una cosa, en un objeto, que puede ser que se le otorga un significado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo me identifico como sujeto en la medida de que otros también me otorgan un significado a mí. ¿Se entiende? Por ende, ellos le llaman el self, que el self es, en el fondo, lo que yo creo que otros piensan de mí. Esto en palabras muy simples, ¿ya? Por ende, cuando yo digo, es imposible no comunicar y yo estoy en silencio, por ejemplo, o le hago la ley del hielo a otro, lo que estoy haciéndole al otro es negando su self, negando tu existencia. Y eso significa una descalificación, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú dices que no me quiero comunicar o no me quiero comunicar contigo, le estás avisando al otro que tú no quieres comunicarte. Pero si tú rechazas esa comunicación y ni siquiera le hablas y hace como que no existe, en el fondo tú le estás otorgando un significado al otro, y el significado al otro es que tú no existes para mí. Y eso es una descalificación. ¿Se entiende? Estoy negando su ser. En el fondo tú para mí no existes, tú para mí estás muerto, y eso es mucho peor que decirle al otro no me quiero comunicar. Eso sí que es como complejo en términos de comunicación. Sobre todo, por ejemplo, cuando a quién se le hace. Por ejemplo, dentro del sistema familiar, imagínate que tú le digas, te portaste súper mal, no te voy a hablar en todo el día a un niño. ¿Qué piensa ese niño frente a la descalificación? Finalmente, ahí se comienzan a desmembrar, por ejemplo, el ser poco responsiva con los niños, la baja autoestima, en fin, ahí también involucra el estilo de apego. El silencio también comunica, las miradas comunican, ya puedo estar así, ¿me entienden? Entonces finalmente igual estoy mostrando un desagrado pese a que no estoy hablando, entonces las miradas también comunican y su postura corporal también comunica, ¿ya? Por ejemplo, después eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, una de las tantas teorías que existen acerca del cuerpo y de conocerse a sí mismo y todo esto, hablan de que las zonas, ¿cierto?, del cuerpo hablan dependiendo, ¿cierto?, de lo que te esté pasando. Un ejemplo claro es que de la rodilla hacia los pies es la zona de la confianza, por ejemplo. Entonces, cuando los chiquillos dicen, hoy estoy playa, ¿cómo estamos nosotros en la playa? Relajados, ¿cierto? Las patitas así, los piecitos súper, lo más que hay, relajados. Pero ¿qué ocurre cuando yo estoy en una situación complicada o estoy en un contexto que no me gusta?
Lo que pasa es que de las rodillas hasta los pies se tensan muchísimo. Incluso uno no se da cuenta que los pies están todos agarrotados y nos cuesta respirar, ¿ya? Y cuando estoy en una situación de peligro o no me gusta quién tengo al frente, lo que hago es cruzarme de piernas y empezar a mover los pies. Así. O incluso nos ponemos en posición como de querer escapar, ¿ya? Entonces, finalmente, todas mis posturas corporales también se pueden leer y yo puedo sacar algún tipo de cierto lenguaje o comunicación. Tu forma de vestir me habla, los colores con los cuales te vistes me habla, tu postura corporal me habla, todo me habla, ¿ya? Entonces no existe la no comunicación. ¿Y qué postura y qué hago yo? ¿Por qué es imposible comunicar? Porque de bebés, aunque nosotros no podamos comunicarnos, el bebé, ¿qué hace para poder llamar la atención? Llora. Llora, ¿cierto? Entonces, finalmente es imposible no comunicar. Siempre, ¿cierto? Voy a intentar hacer algo para que el otro me tome en cuenta, o bien si no quiero que me tome en cuenta, también es una forma de hablar. ¿Se entiende? Y eso también es un complemento de lo que vamos aprendiendo desde bebés, ¿cierto? Y la incorporación de las emociones en nuestro diario vivir y cómo nosotros nos vamos comportando más adelante. Les quiero mostrar un video, ¿ya? ¿Qué voy a pasar? Un video en el que voy a mostrarles un ejemplo de es imposible no comunicar, ¿ya? Acerca de todo lo que nosotros hemos hablado. Los voy a poner acá, por aquí. Si no lo ven, me dicen por WhatsApp, ¿ya? Y les puedo mandar los links. Era increíble. Solo Riley y yo, para siempre. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. Oh, hola. Yo soy Alegría. Qué gusto. Tengo que... Te importa. Deja que me cargue. Gracias. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y revisé y no tiene a dónde ir, así que aquí está y aquí estamos y es genial. Me gusta. Ok, continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento. ¡Oh, cuidado! Ah, ya pasó. Gracias por tu apoyo. ¿Y seguimos? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos harás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos ese par! Después de que tú te comas esto. Riley, viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal. Ato, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! La isla de las bobadas es mi favorita. Sí, bobadas es la mejor. La isla de la amistad también es fantástica. Oh, y adoro la isla de la honestidad. Es la verdad. Y claro, la isla de la familia es fabulosa. Ahí. Entonces, se dan cuenta que en el fondo la forma de comunicarnos, incluso de ella desde bebé, en el fondo, no sabía cómo comunicarse, pero las emociones que iba sintiendo instintivamente, ¿cierto? La hacían hacer gestos, la hacían en el fondo llorar, y a medida que iba creciendo, se
se iba nutriendo de más cosas, de más emociones, de más vivencia que en el fondo le ayudaban a actuar, a realizar gestos, cara, en fin. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va el axioma número 1? ¿Sí? Sí, sí, súper Ya, clarito. perfecto. ¿Estamos entonces perfectos para ir al axioma número 2? Vamos a... Ahí. De acá. Era increíble. Solo Ay. Riley y yo. Para siempre. Axioma número 2. Ahí sí. Bueno, ese era el axioma número 1, ya que es imposible no comunicar. El segundo axioma de la comunicación, para poder identificar o para poder analizar la comunicación, es el nivel de contenido y el nivel de relación. Nivel contenido y relación. La comunicación humana se da en 2 niveles. Primero, el contenido, que es el mensaje emitido, ¿ya? Por medio del lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Es todo lo que nosotros manifestamos. ¿Se entiende? Y todo lo que nosotros, lo que acabamos de decir, nosotros todo lo comunicamos. Entonces el contenido, todo lo que sale de nosotros, en el fondo es este nivel es el mensaje, ¿ya? Y la relación es el mensaje emitido por el tipo de relación que establecen los miembros. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de la relación que yo tengo con otro, es como yo digiero la información que él me transmite o como yo comunico lo que yo quiero decir. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, no hablo de la misma manera con mi hija a como yo hablo con mi esposo, a como yo hablo con mi jefe. ¿Ya? Dependiendo de la relación que yo tenga, es el contenido que yo voy a decir. O bien, también, dependiendo de cómo esté mi relación con alguien, es el contenido de lo que yo voy a decir. Y aquí es importante que ustedes entiendan algo. Por ejemplo, de la manera que la relación va clasificando el contenido, se transforma en una metacognición. ¿Qué es una metacognición? Qué palabra más rara, ¿cierto? Pero la metacognición es la capacidad de reflexionar acerca de algo o de cómo como que se estructuran en el fondo mis pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de cómo yo me relacione o cómo se dio la relación con alguien, es que yo empiezo a pensar, no voy a responderle de tal manera, voy a responderle de tal cosa o le voy a responder de tal forma, ¿ya? Pero todo va a depender de cómo yo me relacione. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo estoy enojada con mi esposo, ¿ya? Y no le quiero decir que estoy enojada porque él debería saber por qué yo estoy enojada, porque pensamos de repente así. Entonces yo voy y no sé, hago algún gesto o le digo algo que nada que ver, pero enojada. Y en verdad no me está molestando lo que, no sé, puso el tenedor, no sé, de forma horizontal y yo lo quería vertical, por decir algo. ¿Pero por qué pusiste el tenedor de forma horizontal si a mí me gustaba de forma vertical? ¿Qué te pasa? Y no, la verdad es que yo estaba enojada con él desde el otro día porque hizo tal y tal cosa. Entonces mi problema relacional lo llevo a un problema de contenido. ¿Se entiende? El contenido es lo que nosotros verbalizamos o lo que nosotros hacemos. Y cuando existe una metacognición, significa que cuando hay un problema de relación, yo puedo reflexionar y planificar cómo yo voy a actuar dependiendo de la relación o con quién esté al frente. Y eso requiere un nivel de cognición mucho más alto, de procesos mentales mucho más elevados. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Muchas veces dentro de la familia hay muchos problemas relacionales, ¿ya? Pero se toma el acuerdo de que en el contenido estén de acuerdo para que la cosa vaya funcionando mejor. Ejemplo, cuando hay un hijo con una enfermedad terminal, por ejemplo. Y resulta que dentro de la familia está todo muy dañado y la relación entre los papás está que se quiebra y que se separan. Pero para que el hijo esté bien, toman el acuerdo de que ellos se van a llevar bien delante de él, cosa de que el niño esté bien. Pero fallece el niño y la relación vuelve a estar mal y se quiebra y se separa. ¿Ya? O, por ejemplo, o lo que pasa con el nido vacío. ¿Se acuerdan de estas etapas? Que muchas veces se llevan bien por el contenido, ¿cierto? Las cosas, los labores del hogar,
pero relacionalmente como pareja no están bien. Entonces se van los niños, se va la excusa, ¿cierto? Y ya no hay un contenido para poder hablar o para poder relacionarse bien y afloran los problemas de relación. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces, con lo que yo le decía acá, ¿cierto? Que al momento de analizar la comunicación existe el nivel de contenido y de relación. Realmente la conversación que estoy teniendo es porque me molesta esta situación, lo que está pasando ahora, o porque existe un problema relacional detrás que en verdad es el problema real en el fondo que está pasando en la pareja o en la familia. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en pandemia, por ejemplo? No, es que yo necesito el computador, es que tú necesitas el computador, es que nada, qué sé yo. ¿Realmente es el problema el computador? ¿O hay un problema relacional detrás? Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, dentro de una familia la comunicación, siempre hay que indagar, porque siempre la familia te va a llegar con el problema de contenido, pero hay que indagar cuál es el problema relacional que hay detrás. ¿Ya? Entonces, para un ejemplo de axioma número 2, nivel de contenido y de relación. Lo siento, cuidado. ¿Qué está? Manténnos ocupados, voy en camino. Dijeron que el inversionista llegaría el jueves, no hoy. Tengo que ir. Descuida, lo entiendo. Te amo, gracias, linda. Adiós, tesoro. Papá nos abandonó. Él ya no nos ama, ¿no es verdad? Qué triste. Creo que es mi turno. Hola, tía. ¿Qué estás haciendo? Solo dame un segundo. Ahora que lo pienso, Riley no ha almorzado. ¡Y miren! Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir si quieres. Pizza, qué delicioso. ¿Pizza? Sí, pizza. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Adiós, se acabó. ¡Felicidades, San Francisco! Arruinaste la pizza. Primero Hawái y ahora tú. Ya. Díganme ustedes, ¿qué cosas se dieron en esto que pueden marcar el contenido y la relación y la metacognición que yo le estaba hablando, que se da cuando hay este axioma? ¿Quién me puede decir en este ejemplo? ¿Se acuerdan lo que era metacognición? ¿Cierto? La capacidad de reflexionar sobre sus pensamientos, sus procesos de pensamiento y permite planificar y tomar decisiones. ¿Qué se dio en el ejemplo que acabamos de ver? ¿Quién dice yo? Por ejemplo, Riley pudo, en un comienzo el papá tuvo una dificultad, ¿cierto? Ella pudo haber reaccionado muy mal a eso. Es más, ella empezó a pensar que el papá se había ido porque no la amaba, no porque tenía que ir a trabajar, ¿cierto? O sea, ya empezó a analizar y a darle algún significado a lo que estaba pasando. Primer axioma de la comunicación, ¿cierto? Todo comunica. Entonces yo me estoy pasando el rollo de lo que está pasando dependiendo de lo que yo estoy viendo. Primer axioma. Segundo, lo que pasó en esta acción con Riley fue que en el fondo ella pudo reflexionar acerca de lo que estaba pasando, ¿cierto? Ella pudo haber reaccionado mal porque pensó que el papá no la quería y por eso se fue. Pero ¿qué hizo Riley? Dio la idea de que había que almorzar y que había que ir a comprar pizza. Entonces, reaccionó, planificó y tomó decisiones, ¿cierto? Dependiendo de su repertorio, ¿cierto? Con el cual ha vivido toda su vida, ¿cierto? Y que la han formado. ¿Se entiende? Hubo una metacognición. Es más, después de la película, yo no sé si todos han visto intensamente, ¿verdad? Pero después hay una escena, y si la pueden ver sería genial, que no la puede encontrar en internet, fue que ella se va muy enojada a la cama a dormir, frustrada porque no le gustaba su casa nueva, que ella se había cambiado de casa, y había ido a la escuela y no le había ido tan mal, o sea, no bien. La mamá va a hablar con ella y lo primero que va a hacer es que Furia se va a poner en el teclado, en el tablero, para poder tratar mal a la mamá por todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasa? La mamá le habla bien, le dice que ella es una buena niña, muy alegre, ¿cierto? ¿Y qué hace Riley? Piensa también, reflexiona, planifica, y en vez de hablarle mal, dice, mamá, entiendo, voy a hacer todo lo posible.
Eso es una metacognición que se da entre el contenido y la relación. ¿Se entiende el contenido, el axioma 2? ¿O está muy enredado? No, está bien. ¿Sí? Ya. ¿Qué me dijo eso? Identifíquese, por favor. Quiero buscar- Berta. Ya, Bertita, muy bien. Sí, porque Ahí yo vi la dice- película. Ah, ya, muy bien. ¿Quién no entiende esta parte? Porque voy a pasar al axioma 3. Entonces, la idea es que todos lo puedan entender para volver a explicar que no entendieron y así pasar al otro axioma. Jonathan, te veo cara de dudoso. Es que la escena me fue confusa. Es que yo vi Ya. la película y no, como que traté de recordar esa escena, la vi con mi hija y, y siempre como esta, mi hija es como bien hiperventilada, al tiro me detiene y me dice, mira papá, aquí pasa esto, 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 y como que traté de recordar ese momento y, y como que me perdí, pero según la explicación que diste al final, ahí como Te que hizo me quedó sentido. más claro que tienen, sí, sí, Ya. pero ¿El no, fue contenido? como difícil, fue difícil. Yo Ya. pensé que iba a ser como al principio, que por el cambio de casa, que o el papá no la pescó, que se había enojado la niña por el cambio de casa y de ciudad y todo eso. Pero Ya. después hice el nexo con que, la solución que entrega ella de almorzar y comer. Exacto. Hay una relación entre los padres, ¿cierto? Que al parecer, por lo que muestra la película, es buena. Como que hubo un buen cimiento de los papás, emocionalmente hablando, hubo un buen colchón que le enseñó, ¿cierto? Tiene varios recuerdos que son como bien resilientes o como pilares, más que resilientes. Son como estas islas, ¿se acuerdan las islas que tiene Riley en su cabeza? Vendrían siendo como los bastones resilientes, ¿ya? Son como los pilares que la mantienen y los recuerdos que ella tiene para salir adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hay una relación fuerte con otra persona, es más difícil en el fondo que haya conflictos como relacionales y ahí siempre se sale del paso. Entonces, ahí la relación era buena, ¿ya? Pero había problemas en el contenido, las verbalizaciones que dijo el papá a ella no le cayeron bien, pero ella supo sobreponerse gracias a esta metacognición que aparece aquí, ¿cierto? Que es la capacidad de reflexionar acerca de las cosas que están pasando y yo poder salir adelante. Este vendría siendo como la solución en caso de conflictos, ¿ya? Porque a veces no siempre las metacogniciones, eso sí, son positivas, dependiendo de tu historia familiar. ¿Se entiende? Ya. ¿Quién les cuesta o quién le complicó el ejemplo? Como para poder seguir o explicar. ¿Están todos bien? Ya. Y viene el axioma número 3. El axioma número 3 tiene que ver con la puntuación de las secuencias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La puntuación de las secuencias. Se me pierde el mouse. Ahí. La comunicación, chiquillo, siempre se nos enseñó en el colegio que la comunicación era lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que había un emisor y que había un receptor, ¿cierto? Alguien que da una señal, hay un canal, ¿cierto? Que recibe o decodifica la información y llega al receptor, ¿cierto? Eso, lenguaje, qué sé yo, ¿cierto? Perdón, que voy a dejar salir a mi perrito. Antes que empiece a llorar. Acá. Entonces, siempre se nos enseñó eso, ¿cierto? De que era lineal, causa y efecto. Pero dentro de los estudios sobre la comunicación, se dieron cuenta que esto no era así, que la comunicación era circular. No es que exista un emisor y un receptor. Como resulta que no existe la no comunicación, siempre estamos comunicando, ¿cierto? Eso significa que si uno quisiera buscar el culpable de una discusión, nunca llegaríamos a término,
porque no te podría decir, es que tú me dijiste esto, por eso yo te respondí así. Ya, pero yo te dije eso porque yo te vi haciendo tal cosa. ¿Qué me viste haciendo? Un gesto. Pero resulta que yo no estaba haciendo ese gesto por ti, yo estaba haciendo ese gesto por otra cosa. Y así empezamos a hablar sobre interpretaciones y es una rueda sin fin. ¿Se entiende? Entonces nunca hay un emisor y un receptor. Siempre hay una acción atrás, que se interpreta y finalmente siempre estamos comunicando, ¿ya? Y así podríamos llegar hasta el pololeo de por qué ocurrió tal situación. Siempre es circular. Yo hago algo porque yo interpreto otra cosa del otro. ¿Se entiende? Por eso la comunicación es circular. ¿Cuándo se rompe esta comunicación circular? ¿Ya? Porque la circular significa que todos somos responsables de la comunicación. No es que haya uno que inició, no, todos somos responsables. ¿Cuándo se quiebra la comunicación circular y no causa y no va a lugar? Cuando existe vulneración de derechos, como por ejemplo los golpes, la infidelidad y también el abuso sexual, ¿ya? No existe como un componente ahí efectivamente hay un problema en una persona, finalmente, psicológico, que hace, ¿cierto?, que la persona actúa de tal y tal manera. ¿Se entiende? Porque nada justifica que yo hiera a un otro. Ahí se rompe la comunicación circular. ¿Se entiende? ¿O quedaron con alguna duda? No existe la no comunicación, siempre estamos comunicando, por ende no hay un emisor y un receptor, no es lineal, sino que siempre estamos comunicando, siempre estamos interpretando lo que el otro dice y por ende, aunque yo no comunique y no diga nada, porque yo podría decir, estoy callada, tú empezaste a hablar y resulta que no, porque tú estabas callada por algo y yo interpreté tu silencio y por eso empecé a hablar. Entonces finalmente la comunicación siempre va a ser circular. ¿Se entiende? Eriquita, ¿te pregunto algo? Cuéntame. Tú dices que siempre es circular, pero Sí. en la parte de familia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un trabajador, le doy una orden, ahí él la recibe y la ejecuta, pero ahí estaría hasta ahí nomás, ¿o No, estoy mal? pero ¿por qué la recibe? ¿Y por qué No, la pero hace? yo, por ejemplo, mi trabajador le doy una tarea y él la hace y ahí termina, pues. Emisor y receptor. Pero ojo, ¿pero no? por qué recibe tu señal? ¿Cómo la recibe? Yo le doy un trabajo a ella, que lo reciba. Exactamente. Entonces ella aceptó antes, ¿cierto? Un trabajo. Sí. Exactamente. Pero Siempre ahí, hay algo más. Siempre hay algo. O sea, yo postulé a un trabajo, ¿ya? ¿cierto? Todo para atrás, no la conversación misma nomás, sino que para atrás, cuando empecé yo a trabajar, a hacer mi negocio, cualquier cosa. Sí. Ok. Y puede ser un sinfín. ¿Te fijas? Ok. Yo puedo acatar, pero también hay un montón de cosas de que se van dentro de esa comunicación de la orden que tú le estás dando. Puede que a él Digo, no le siempre guste sí, o puede que te ponga mala cara, o puede que la cumpla a media, pero eso también se va a dar por algo, ¿te fijas? Siempre vamos a estar comunicando cosas, ¿se entiende? Sí, que antes siempre nos habían enseñado emisor y receptor y hasta ahí nomás, pues entonces me quedé siempre con eso. Exactamente. Lamentablemente, no sé si el sistema de educación chileno, que no se ha actualizado aún, o no sé, en verdad, por qué no se ha actualizado. Deberían enseñar esto en los colegios, pero no se da. Finalmente te responsabiliza, porque finalmente cada uno tiene responsabilidad en los actos que se están realizando. ¿Te fijas? Ya. Ok. Entonces, y cada uno tiene su propio punto de vista. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que hablábamos en las clases pasadas. Cada uno ve un 10% de la realidad y cada uno va a ver su propio punto de vista. ¿Y por qué? Porque a medida que tú vas creciendo, te vas relacionando con cosas y con personas y con todo lo que está a tu alrededor. Y tu vinculación con ciertas cosas, con ciertas personas, va a ser distinta a la que tengo yo. Por ejemplo, si yo tengo una silla, ¿ya? Y esa silla es herencia de mi abuelo. Y por ejemplo, viene Daniela y me rompe la silla. Para ella va a ser una simple silla. Para mí era la herencia de mi abuelo.
¿Te fijas? Entonces, todos ponemos una cuota de emocionalidad a diferentes cosas, y eso me hace tener un punto de vista diferente. Una forma de pensar distinta, una familia. ¿Se acuerdan cuando al principio hablamos, todos somos distintos, venimos de familias distintas, barrios distintos, ciudades distintas, países distintos, una mentalidad distinta? Por más que yo tenga un gemelo o gemela, ese va a aprender a caminar de forma distinta, en lugar distinto, igual vamos a ser distintos, pese a ser iguales, ¿ya? Y eso me hace tener un punto de vista distinto. Si yo dibujara, por ejemplo, acá en esta hojita, no, este me salió medio disparo, acá, así y así. Si yo pongo esto así, ¿ya? O así, lo pongo así. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué es? Un número. Ya, un número. ¿Qué es? Una N. Dos cerros. Dos cerros, una N. ¿Qué es? Un 3. Un, Un 3. ¿Y ahora qué es? Puede ser una W o ahí a la W. ¿cierto? Todo depende del punto de vista donde se miren las cosas, va a ser cómo va a ser mi opinión, ¿ya? Por ejemplo, en política, ahí cada uno va a tener un punto de vista de acuerdo a su propia vivencia, de acuerdo a lo que la familia le dijo, o bien sobre lo que yo he aprendido, por ejemplo, en la universidad, o en donde yo me desenvuelvo, ¿se entiende? Entonces, dependiendo de cómo vivimos o de cómo va a ser nuestro vínculo, la interacción con las cosas o las personas con las cuales nosotros nos relacionemos, va a ser el punto o el acento que yo le voy a poner a la problemática. Porque en un problema que nosotros tengamos como familia, para algunos va a ser importante la relación, para el otro va a ser importante el orden, para el otro va a ser otra cosa, pero todos ven el problema de forma distinta porque todos somos distintos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos terapia familiar, lo que pasa es que nosotros le preguntamos a cada uno cuál cree que es el problema. Porque no hay un problema. Todos lo ven de forma distinta, todos lo viven de forma distinta, todos se relacionan de forma distinta. Entonces, cuando hay un conflicto, siempre ¿qué pasa? Es que él no me entiende. ¿Y por qué no te entiende? Porque su punto de vista es completamente diferente al tuyo. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, lo que hay que hacer ahí es que lograr que tú entiendas su punto de vista y él el tuyo, sin confrontarse. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa puede ocurrir dentro de la puntuación de la secuencia? Todo depende de la relación que se tenga con la persona, con el problema, cómo tú te vinculas con ese problema. Por ejemplo, me ha pasado atendiendo parejas que me dicen, es que resulta que mi familia era así, así, mi mamá era, no sé, depresiva, por ejemplo, y era súper dominante. Y resulta que mi esposo es igual que mi mamá, es aprensivo y es dominante, y a mí me carga. Y él me dice, pero es que lo que pasa es que ella es muy, no sé, dependiente de mí, y se acostumbró a ser dependiente de mí, no toma decisiones solo. ¿Se dan cuenta cómo? Entonces finalmente lo que está haciendo es proyectando a su mamá en su esposo, ¿ya? Está viendo a su mamá, a su esposo como su mamá, entonces lo que está poniendo ahí es está visualizando al problema, en el fondo, con una relación que tuvo anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, toda la comunicación de su esposo, si uno empieza a retroceder la comunicación, era desde antes incluso que conociera a su esposo. Y por eso acentúa ciertas cosas y le pone acentos al problema que el esposo no visualiza. Porque claro, porque ella vivió de forma distinta, porque tuvo una vivencia de forma distinta. ¿Se entiende? ¿O estoy muy enredada? No, se entiende, hija. Ya. Entonces, la comunicación es circular, cada uno tiene su propio punto de vista, porque claramente somos personas distintas, cada uno le pone el acento al problema, dependiendo de cómo es como persona y sus vivencias personales, ¿ya? Y visualizar qué situación, emoción, y para poder como analizar los puntos de vista,
cómo yo visualizo el problema, o cada integrante de la familia cómo visualiza el problema, debo ver qué emoción está surgiendo cuando ve el problema, qué pensamiento le pasa por su mente cuando visualiza el problema, ¿cierto? Que puede estar generando que yo reaccione de tal y tal forma, ¿ya? Voy a mostrarles un ejemplo para que les quede un poco más claro. Si uno se pone a analizar realmente cuál realmente es el problema, uno puede ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, porque todos piensan que el problema es uno, pero en verdad el problema de raíz es otro. Porque todos tienen distintas formas de visualizar lo que está pasando. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra No se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura en el asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto del helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme, no. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Perdón, apreté un... Tu primer día de clases. Perdón. Apreté algo que no debería apretar, espérame. Perdón, chiquillo. Tenía el mouse ahí. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? Listos para disparar, señor. ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Ya. Y ahí la mamá dice, esto fue realmente un desastre. El punto está, chiquillos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál era el problema para el papá? ¿Ustedes qué me dirían ahí? Para el papá, ¿cuál era el problema? Que lo sacaron de su pensamiento ido del deporte que estaba pensando. Estaba solamente en ese momento pensando en lo que había visto en televisión seguramente y no en la conversación de la familia. Y por eso entró mal. Nos perdemos información, se había perdido información, ¿cierto? No detectó todo lo que estaba pasando en su contexto. Riley, lo que estaba ocurriendo ahí, gracias Jonathan, era que Riley había tenido ella se cambió de casa, cambió de colegio, todo un cambio nuevo, ¿ya? Y Riley fue al colegio y le fue pésimo en el colegio. Le preguntó, no hizo amigos, la profesora le preguntó algo y se puso a llorar, estaba mal. Y ella estaba mal comiendo, la mamá le pregunta, ¿cierto? ¿Qué le pasa? Riley no le quiere decir y actúa de esa forma. Entonces, la mamá por un lado quiere investigar cuál era el problema, le preguntan al papá y el papá reacciona de otra manera porque no tiene idea, ¿cierto? Falta información. Y Riley, ¿cuál era el problema de Riley? Que no le gustaba la casa, ¿cierto? Pero para el papá fue la insolencia porque lo habían sacado de su pensamiento. Entonces, finalmente, si ustedes le preguntan a cada integrante, ¿cierto? ¿Qué pasa, cierto? ¿Cuál es el problema? Todos los integrantes de la mesa les van a decir un problema distinto, ¿cierto? Entonces,
Cuando falta información, ya hay cosas que yo no manejo del otro, muchas veces pasa este problema de puntuación, ¿ya? Por ejemplo, yo me puedo enojar porque mi esposo no me avise que va a llegar tarde, por ejemplo, y llega, no sé, a la 1 de la mañana, imagínense. Y yo enojadísima porque yo no tengo más información al respecto. Pero imagínense que, no sé, Alfredo, un amigo, le pasó un accidente y Alfredo tuvo que llevarlo, no sé, al hospital y estuvo con él hasta tarde. Pero hay información que yo no lo sé. Entonces, cuando yo me pierdo de información, yo pongo el acento o la puntuación en otro problema o otro conflicto. ¿Se entiende? Todo va a depender del nivel de contenido o el nivel de información que yo maneje y además de mis vivencias personales que me hacen también pensar diferentes tipos de cosas y aumentan el problema o achican el problema. ¿Ya? ¿Se entendió este axioma de la comunicación? La puntuación de la Sí, secuencia. a mí sí. Ya. Entonces, la idea es que vayamos analizando igual situaciones dentro de la familia, ya, porque eso es importante. Porque después vamos a hacer como este análisis, ¿cierto?, que pasó dentro de la pandemia. Ay, perdón. Me pasa que no me deja avanzar. Ahí sí. No me deja ir avanzando. El cuarto axioma de la comunicación, que es esta es más facilita, la comunicación digital y la comunicación analógica. ¿Cuál es la comunicación digital y analógica? La digital es algo tangible, ¿ya? Es todo lo que yo puedo verbalizar, ¿ya? O puedo gesticular, o puedo ver, ¿ya? Por ejemplo, comunicación verbal o un regalo, por ejemplo, digital. Lo que yo veo es digital. Todo lo que yo puedo ver tangiblemente, lo material, es algo que es cuantitativo, ¿se entiende? Yo puedo medir cuánto hablo o no, yo puedo medir lo que veo, lo que veo, las dimensiones, y el lenguaje digital también tiene que ver con lo que yo entrego, ¿ya? De forma tangible. Como por ejemplo, un regalo, como por ejemplo decir yo te quiero, yo te amo, eso es tangible, eso es digital, ¿ya? Y el analógico tiene que ver con el lenguaje no verbal, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los gestos, por ejemplo, digitalmente yo te puedo decir te amo, pero ¿cuál es la muestra analógica de que yo te amo? Un abrazo o un beso. Un abrazo, un beso, exactamente, lo que gesticula mi cara. Por ejemplo, dentro de la psicología hay algunas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia, en que aplanamos nuestras emociones, o bien como tenemos una división de la conciencia, de repente actuamos como nosotros y de repente actúa otra persona o envía otros mensajes, ¿cierto? No sé si han escuchado hablar de la patología, de ese trastorno de la personalidad. Pero, por ejemplo, una persona con esquizofrenia te puede hacer la cama, ¿cierto? Y después, no sé, escucha alguna voz y le dice desarma la cama, y la desarma completamente. Entonces, le puede decir a su hijo, haz la cama. Y después, al rato después, le dice, desordena la cama. ¿A qué me refiero con esto? Son mensajes doble vinculares. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas con trastorno de la personalidad, y no solamente con trastorno de la personalidad, esto se da específicamente con la esquizofrenia, pero también se puede dar con nosotros, que nosotros digitalmente estamos diciendo algo, pero analógicamente decimos otro lenguaje, decimos otra cosa, ¿ya? Yo te puedo decir, te amo, te amo N, me encanta que estés aquí en la casa, pero en verdad lo que quiero decir es otra cosa. Y esos dobles mensajes se llaman mensajes doble vinculares, ¿ya? Y eso es súper patológico dentro de la familia. Imagínate que, no sé, yo estoy abrazando a mi hijo y le digo, te quiero tanto, ya vaya para allá, vaya para allá. Los niños son súper perceptivos y se dan cuenta inmediatamente qué tipo de mensaje es el que yo le estoy entregando. Y cuando tú expones, por ejemplo, también la gente se da cuenta sobre eso. Y eso es un problema sobre la comunicación digital y analógica, ¿ya? Entregar mensajes doble vinculares que hay que tratar de evitar, ¿ya? Decir una cosa y hacer otra, ser inconsecuente,
Y eso enferma a la familia o enferma las relaciones. Entonces, lo digital, ¿cierto? Lo tangible, lo que yo veo, lo que yo puedo entregar tangiblemente y que se puede comparar con el axioma del contenido y relación, ¿ya? El contenido es lo que yo verbalizo, ¿cierto? Y el analógico es el relacional, lo que yo puedo entregar afectivamente sin necesidad de hablar o entregar algo, ¿ya? Mis gesticulaciones, un abrazo, como todo lo que yo les mencionaba. Y de acuerdo también de lo analógico, yo voy formando mis relaciones. Acá les voy a dar un ejemplo. Yo quería entregar otro ejemplo de Shrek, que era cuando se hacían regalos, ¿se acuerdan? Cuando inflaban la culebra y hacían globos, pero no encontré esa escena, o la encontré parece que pero en baja calidad. Bueno, acá les voy a entregar un mensaje de lo digital, un ejemplo sobre lo digital, y ustedes me tienen que decir, ¿dónde está lo digital? No se escucha. ¿No se escucha? No, no se escucha. A ver, espérame. Le vamos a hacer algo. Se Voy les a ver dijo, acá. me la sé de memoria. Voy a ver Es que si se puede. Mi peli favorita. Ya, espérame. Ahí voy a ver si se puede acá. Ahí. Espérame. Ay, ¿qué hice? Espérame. ¡Oh, me salí! Y aquí ya yo me pierdo. Ahí. Ahí. ¿La ven? ¿Ven No. la pantalla? No, no la pueden Solo ver. te veo a ti. El iPhone de Pucha. Berta. A ver. Espera, déjame llamar. Alfredo, ¿puedes venir un poquitito? Voy a llamar a mi técnico personal. ¿Qué lenguaje ese cuando lo llamas? Es que no tenía sonido y salí para subir el sonido y ahora quiero poner nuevamente eso en la pantalla. ¿Ya? Pero ampliar la pantalla. ¿La están viendo? Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya. Ahí No se se puede. escucha más. María Escobar parece tiene su micrófono abierto. Yo escucho una película aparte de la que estás mostrando. Espérame. Ya, pero hasta ahí. ¿Qué pudieron ver ustedes en el fondo? Que era... aquí hay varios ejemplos de lo que es digital, pero ¿qué cosas dentro de lo que ustedes vieron pueden decir que es digital? A ver. Vi que Dani, le entregó una tarjeta. la tarjeta, ¿cierto? Es digital, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa puedes ver digital en esta escena? Hay varias cosas que son digitales. Cuando aparece como helada en una burbuja. También, ¿cierto? Es tangible, se puede ver, ¿cierto? Súper bien. ¿Qué otra cosa es digital? ¿La Caro, conversación con el burro o no?
¿Sí? Muy bien. Que el burro que habla, que habla, que habla, que habla, que habla, ¿cierto? Eso es muy digital, ¿ya? Entonces, ahí tenemos varias muestras de lo que es comunicación digital. Primero, el hablar, ¿cierto? Es tangible. Dos, por ejemplo, el hada, la tarjeta, la lágrima es tangible, ¿ya? La patada. La patada es tangible. Todo eso es, todo lo que se ve, lo que se puede entregar materialmente, es tangible. Perdón, digital. Y acá tenemos, espérate, un ejemplo de lo que es comunicación analógica, ¿ya? Vamos a partir por aquí. ¿Estás dispuesto para una nueva aventura, burro? ¡Sus órdenes, jefe! Shrek y burro otra vez juntos en una aventura. Nadie nos detendrá. ¡Woo! ¡Todos con las palmas! Únete al club, no hay cuota. Es mi honor lo que me obliga a acompañarle a tu caballo a su vida. Lo siento. El papel del animal latoso que habla ya me lo dieron a mí. Vámonos, Fred. Fred. Shrek, conservémoslo, burro, míralo. Cualquier gato lleva botes. Anda, quedémonos con él. ¿Qué dijiste? Oye, cómo ronronea. Ay, burro, no seas tan amargado. Ya. ¿Qué más analógico que la cara del gato? La mirada. La mirada del gato, ¿cierto? Como Y después, porfis, porfis. exactamente. Eso es un claro ejemplo de comunicación analógica, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el lenguaje no verbal, los abrazos, qué sé yo. Un abrazo puede decirse es digital, pero finalmente tiene que ver con, no tiene que ver, puede ser cuantificable, pero de todas maneras tiene que ver como con los gestos, ¿ya? Eso entonces vendría siendo, perdón, la comunicación analógica y digital. ¿Se entendió lo que era analógica y digital? Sí, súper. Sí, querida prof. Ya, súper. Y acá viene el último axioma, que es la iteración simétrica y complementaria, ¿ya? Y aquí vamos a hablar, primero vamos a explicar de lo que es simétrica y luego vamos a explicar lo que es complementaria. Aquí le escribí dos cositas que son importantes, al menos que simplifican lo que es simétrica. Es la tendencia a la reciprocidad en una relación, ¿ya? Se intercambia el mismo tipo de comportamiento. Por ejemplo, se da en seres iguales, por ejemplo, amigos, hermanos, esposo. ¿A qué me refiero con esto? Que entre hermanos uno esperaría que exista la misma jerarquía, la misma entrega de información, no que uno se someta al otro, sino que haya el mismo comportamiento y la misma, el mismo comportamiento, el mismo trato, ¿ya? Se espera que sean iguales, amigo, esposo, pero muchas veces, dentro de estas mismas relaciones, no hay simetría. O sea, puede que uno sea más autoritario que el otro y se posicione por sobre el otro, ¿ya? Y ahí comienzan a haber relaciones asimétricas que pueden perjudicar en el fondo, una, la relación, dos, la comunicación, y tres, la personalidad la salud mental de la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, cuando existen relaciones de autoridad dentro de una pareja, por ejemplo, una es más agresiva que la otra y siempre tiende a resolver los conflictos como esa persona espera, y la otra es más pasiva, por ejemplo. Eso lo vamos a ver con más detalle el miércoles. Entonces, pueden existir relaciones asimétricas, pero lo que se debería dar dentro de estas interacciones tendría que ser las igualitarias, ¿ya? Uno espera que se traten de la misma manera. La otra, esas relaciones asimétricas y las complementarias tienen tendencia a la diferencia de la conducta, pero una complementa a la otra. ¿A qué me refiero con esto? Hay un superior o inferior. No quiere decir que haya como jerarquía o que uno realmente sea superior al otro. Tiene que ver como con las relaciones. Por ejemplo, padre e hijo.
se entiende que es complementaria porque el padre está educando al hijo y el hijo recibe, ¿cierto?, esa enseñanza para poder crecer y ser mejor persona. Lo mismo, por ejemplo, de un profesor y un alumno. Pero también se da relaciones de poder y relaciones autoritarias dentro de las interacciones complementarias, ¿ya? Como por ejemplo los mismos abusos, el tema de poder con la autoridad y la agresividad, ¿ya? Y esas son las dos tendencias que queremos como evitar. Dentro de estas dos interacciones existe esto que se da cuando se quiere, como existe estas relaciones asimétricas, pero ¿qué pasa cuando efectivamente ambos se quieren posicionar al mismo nivel y resulta que uno se subleva o bien no la está tratando como de forma igualitaria? Lo que comienza a haber es una discusión en el cual yo quiero ganar, pero no, yo tengo la razón, pero tú tienes la razón, ¿y dónde terminan estas peleas? En donde cada uno quiere argumentar mejor. Casi siempre estas peleas terminan en portazos, estas peleas terminan el que habla al último es el que gana, o se van, por ejemplo, de estas discusiones, y estas son las escaladas simétricas, ¿ya? Cuando una persona, por ejemplo, la misma relación simétrica, como amigos, hermanos, esposos, ¿ya?, se quieren posicionar, por ejemplo, al mismo nivel de relación, y uno no le gusta y quiere posicionarse arriba o quiere tener la razón, casi siempre comienzan con una discusión, ¿ya? Pero que tú piensas esto, pero que no es esto, pero que yo creo esto, pero que y que tú siempre quieres tener la razón, es que yo siempre quiero tener la razón, ¡ay, ándate la punta del cerro! ¡Ay, si uno se va! Entonces, el que habla al último casi siempre gana, ¿cierto? O el que cierra el portazo más fuerte es el que gana, o el que, en fin, comienza una discusión ascendente. Y casi siempre el que se va o termina en un fiasco, ¿ya? Eso ocurre cuando existe una relación asimétrica y alguien se subleva o alguien quiere tener una posición más fuerte que el otro, ¿ya? Y no existe una relación como de conversación, no existe como una comunicación fluida, ¿se entiende? Todos estos estilos de comunicación nos van a servir para la clase del miércoles, que nos van a ayudar a comunicarse a comunicarse de mejor manera, ¿ya? Pero para eso tenemos que analizar estas acciones. Y les voy a dar un ejemplo de una escalada simétrica. Primero les voy a mostrar un ejemplo de cuando existe complementariedad, ¿ya? Después, en este mismo video, vamos a ver una relación de superioridad entre una mascota y el amo, pero que intenta posicionarlo y se logra como llegar a un acuerdo, y después les voy a mostrar un siguiente video en el que yo voy a mostrar una escalada simétrica, ¿ya? Ya. Primero vamos a ver una relación de simetría. Ya ustedes me dicen, ¿dónde está? Simetrías que ambos son iguales, ¿cierto? Y están de acuerdo con eso. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? Es bueno, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Ya no sabes quién soy? ¡Hey! ¡Yúbole! ¿Cómo están? Gracias por esperarme. Es que no había lugar para estacionarse. No, burro malo, bájate de ahí. No, papá, está bien. Burro viene con nosotros. Él ayudó a rescatarme del dragón. Sí, soy yo, el noble corcel. ¡Mesero, tráete un platito para el corcel! Ya. En primera instancia, en este primer video, ya, cuando Fiona, ¿cierto?, se tira un eructo en la mesa, ¿cierto? ¿Qué hace Shrek? ¿La valida o la tira para abajo? La valida. La valida, ¿cierto? Entonces finalmente están en una misma posición,
y ambos es como, hay una buena relación ahí, no hay una disminución o que alguien se ponga superior, la trata de apoyar, hay una relación de simetría entre Shrek y Fiona, ¿cierto? Luego viene el burro y hay una relación complementaria, porque vendría a ser, porque el burro es un animal entre tantas personas, por decir, humanos en la mesa, ¿cierto? Entonces se va a sentar, ¿y qué hace el rey ahí? Trata de disminuirlo de acuerdo a su posición, ¿cierto? Y nuevamente existe esta simetría, ¿cierto?, que hace Fiona, que lo eleva nuevamente y lo hace posicionarse y estar en una relación simétrica. ¿Se entiende? Súper. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo de escalada simétrica. ¿Qué pasa cuando hay una relación simétrica o se pretende tener una relación simétrica, pero al otro no le gusta esta relación y quiere posicionarse como superior, ¿ya? O en la discusión. Ahí. ¿Eh? Oh, lo siento. Rica sopa, suegrita. No. Oh. Y bien, Fiona, platíquenos, ¿en dónde viven? Bueno, Shrek es dueño de unas tierras. ¿Verdad, tesoro? ¡Ah, sí! Soy dueño de un bosque encantado, abundante en ardillas y lindos patitos. No me digas que hablas del pantano. El ogro de un pantano. ¡Oh, qué original! Supongo que es un buen lugar para criar a sus hijos. Es un poco precipitado pensar en eso, ¿no creen? En efecto, estamos comiendo. Claro, ¿y qué significa eso? Papá, es maravilloso, ¿sí? Bueno, para alguien de su tipo. ¿Mi tipo? Voy a mi arbolito. La cena está lista. Mejor aprieto fuerte. Bon appétit. Oh, bon appétit. Comida griega. Bien, ¿qué estamos esperando si tenemos hambre? Empiece todo el mundo. Yo sí le entro, Lilian. Y supongo que cualquier nieto que pueda esperar de ustedes sería... ¡Ogro! Sí. Aunque eso no tendría nada de malo. ¿O sí, Harold? Ay, no, claro que no. Bueno, esos no se comen a sus propios hijos. Ahora resulta que es peor comérselos que encerrarlos en una torre. Shrek, basta. Yo hice eso porque la amo. ¡Claro! Y la llevó a la guardería del dragón. No lo entenderías porque no eres su padre. Qué gusto que la familia se reúna para cenar. ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Mamá! ¡Harold! ¡Burro! Ya. ¿Quién aquí estaba luchando por la asimetría? No te escucho. Jonathan, ¿quieres hablar? No se te escucha. Está muteado. Shrek estaba luchando para equiparar la balanza con el rey, pero el rey trataba de echarlo para abajo y se empezaron a tirar situaciones que eran difíciles para los dos, a echar la culpa. Entonces ahí iban subiendo, ¿verdad? En esa escena. Muy bien. Eso se llama escalada simétrica. ¿Ya? ¿Y cómo terminan las escaladas simétricas? Mal. Casi siempre, como les digo, casi siempre es como el que golpea la mesa más fuerte, el que cierra el portazo más fuerte, el que se va, el silencio, al final el que dice la última palabra, casi siempre el que entre comillas gana, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿ya? Entonces, con estos distintos tipos de axiomas, no sé si este le quedó más claro, pero estos distintos tipos de axiomas nos ayudan como a analizar las relaciones, las interacciones y la comunicación dentro de la familia, ¿ya? Yo tenía una tarea para hacerla ahora, pero la
la hora no nos permite hacer eso. Así que vamos a hacer un recuento. Primero, es imposible no comunicar, ¿ya? 2, el nivel de contenido y relación. Contenido tiene que ver lo que verbalizamos, ¿cierto? Y la relación es mi relación con la gente, y dependiendo de mi relación, muchas veces el contenido que yo digo, ¿cierto? Y cómo lo analizo. La comunicación analógica y digital, ¿cierto? Dijimos que la analógica es con los gestos, ¿cierto? Toda la gesticulación, comunicación no verbal, y lo digital es lo que se comunica. Como resumen, también podemos decir que la puntuación de la secuencia tiene que ver también con la información que yo manejo acerca del problema, ¿cierto? Y todos vamos a apuntar a ponerle el acento al problema dependiendo de quién soy, de dónde vivo, de mi historia familiar, y además del nivel de información que yo tenga, ¿cierto? Entonces todos los integrantes de la familia siempre van a tener distintos puntos de vista, ¿cierto? Y además porque la comunicación es circular, todos somos responsables de ella. La puntuación de la puntuación de la secuencia y la comunicación simétrica y complementaria. La simétrica es así, la complementaria vendría siendo una más abajo que la otra, pero se complementan, ¿cierto? Y los problemas son cuando hay abuso de poder, ¿cierto? O bien cuando hay simetría, pero uno se quiere sobreponer a los argumentos del otro y se quiere nivelar o posicionar arriba de otro, y el otro no se la aguanta, ¿ya? Así que, dependiendo de eso, es la tarea para el miércoles, que es describir de forma breve una situación familiar que ejemplifique cada uno de los 5 axiomas en esta cuarentena. ¿Ya? De nuevo repito, van a tener que describir de forma breve una situación familiar de ustedes, ¿ya? Que ejemplifique cada uno de los axiomas en esta cuarentena, lo que han vivido en esta cuarentena. ¿Ya? Como yo sé que no siempre alcanzamos a decir todos estos ejemplos ya en clase, porque son igual, son 5 axiomas y por cada uno son muchos ejemplos y cada uno se puede alargar mucho, me lo van a escribir al WhatsApp, ¿ya? O bien les voy a mandar mi correo electrónico y ustedes me van a escribir la experiencia por cada axioma, y yo les voy a hacer leer al menos un ejemplo en la clase del miércoles para que la podamos conversar, ¿ya? Muy bien. Esto ha sido la clase de hoy. Me alargué un poquitito más también porque preguntamos sobre la tarea, así que espero ser más breve el día miércoles para que no se nos haga tan tarde, ¿ya? Y vamos a orar. No sé si alguno quedó con alguna duda, alguna impresión, algo que quiera decir para finalizar la clase, ¿no? ¿Estamos todos ok? Ya. Vamos a terminar entonces con una oración, ¿les parece? Señor, te damos gracias por el día de hoy, porque cada día, Señor, nos das material para poder examinar nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con el resto, de analizar, Señor, a la familia. Es material, Señor, que podemos tener para poder bendecir a otros, Señor, y también bendecir nuestra propia familia. Ayúdanos, Señor, a tener cada día más herramientas. Esta clase fue un poco más teórica, Señor, pero ayúdanos, Señor, a vertir todos estos conocimientos el día miércoles, que vamos a trabajar cómo tener una comunicación efectiva dentro del hogar y cómo ser mejores, Señor, también para tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta clase fue más teórica y la del miércoles más práctica, así que lo más probable es que no tengamos tantas diapos, y sí necesito que anden con una hoja y un lápiz para hacer la clase más práctica. Les voy a pedir algunas cositas que hagamos ahí. ¿Ya? Chao, chiquillos, que tengan un buen término de semana, un buen... Ah, no, pues se me da con que hoy día es miércoles. Perdón. Nos vemos pasado mañana, chiquillos. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao.